Hola, hoy vamos a meternos en un tema que aparece una y otra vez en la historia. La idea de cómo la guerra, bueno, a pesar de lo terrible que es, muchas veces impulsa, acelera la tecnología de formas inesperadas. Sí, es un patrón recurrente, desde luego. Piensa en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Salió el radar, que fue, vamos, vital en la batalla de Inglaterra. Clave, sí. Y luego los aviones a reacción, ¿no? El Messerschmitt Me-262 alemán o el Gloster Meteor británico. Exacto, un salto tecnológico brutal en plena guerra. Y bueno, la culminación, la bomba atómica, el proyecto Manhattan, que además tuvo esa colaboración inicial Reino Unido-Estados Unidos después de la misión Tizard. Sí, cuando los británicos compartieron tecnología muy avanzada con los americanos, incluso antes de que entraran en la guerra oficialmente. Pues esa dinámica, ese vínculo entre conflicto e innovación, lo vemos hoy clarísimo. Pero la protagonista ahora es otra tecnología. La inteligencia artificial. Exacto. Así que hoy, con las fuentes que hemos revisado, vamos a analizar a fondo esta carrera armamentística de la IA que está en marcha y también sus dilemas éticos, que son enormes, y los intentos por controlarla. Mirando un poco también a la historia, a ver qué aprendemos. Pues sí, estamos metidos de lleno en lo que llaman una carrera armamentística de la IA. Sobre todo, entre Estados Unidos y China. Esto ya cogió fuerza en la década de 2010. Y hay ejemplos muy potentes. Fíjate en el proyecto Stargate de EU, anunciado para 2025. Suena a ciencia ficción, ¿eh? Pues sí, pero es real. Es una inversión prevista de, ojo, 500.000 millones de dólares hasta 2029. Una barbaridad. Medio billón, sí, en infraestructura de IA. Muchos lo comparan por escala con el propio proyecto Manhattan. Madre mía. Y su uso militar ya es, bueno, es el día a día en algunos sitios. Mira, Ucrania. Sí, ahí se está viendo mucho, ¿verdad? Claro, ambos bandos usan drones con IA para navegar sin GPS, para identificar objetivos. Incluso se están haciendo pruebas con enjambres de drones, experimentales. ¿Enjambres? Sí, grupos de drones coordinados por IA. Y Ucrania, de hecho, ha multiplicado su producción nacional de drones. Es impresionante y preocupante a la vez. Claro, porque toda esa inversión y ese uso en combate nos lleva directos al problema del doble uso, ¿no? Justo. Ese es el quid de la cuestión con la IA. Tecnologías que pueden hacer maravillas en lo civil. Exacto. Revolucionar la medicina, conseguir coches autónomos seguros, Ujú. pero que al mismo tiempo tienen aplicaciones militares terroríficas. Ahí está. Permiten crear armas autónomas letales. Las LAUs, como se las conoce por las siglas en inglés. ¿Y ya existen sistemas así operativos? Pues sí, tienen sistemas como el Phalanx de Estados Unidos, que es más bien defensivo, de punto. Pero luego están drones como el Lancet 3 ruso o el Cargo turco. El turco. Creo que hubo informes sobre su uso en Libia, ¿no? Sí, y lo preocupante es que se informó de un posible uso autónomo, sin intervención humana directa en el ataque final. Eso abre una caja de Pandora ética tremenda. Uf, claro. ¿Quién es responsable si algo sale mal? ¿Cómo se asegura la proporcionalidad? El daño colateral. Exacto. Son preguntas fundamentales. La Unión Europea, por ejemplo, insiste mucho en que siempre tiene que haber una supervisión humana significativa, que la decisión final de atacar no la tome una máquina sola. Pero claro, poner a todo el mundo de acuerdo en esto parece misión imposible. Es muy complicado, sí. Rusia, por ejemplo, rechaza de plano prohibir las LAUs. Ya. Y dentro de la UE, pues tienes tensiones. Francia y Alemania están desarrollando estas tecnologías, mientras que Austria y otros piden una prohibición total. Hay división. Y a nivel internacional, ¿qué se intenta? ¿Hay foros, negociaciones? A ver, intentos hay. Está el grupo de expertos gubernamentales de la Convención sobre ciertas armas convencionales, la CCV. Pero va muy lento, porque necesita consenso de todos. Lo típico de estos organismos. Sí. Luego tienes llamamientos de la ONU, del Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, pidiendo prohibiciones o regulaciones muy estrictas. Y también foros más específicos entre aliados, como la I-Partnership for Defense, la PFD. Y mientras tanto, algunos países van por libre, ¿no? Con sus propios principios éticos, eso es. EU, por ejemplo, ha adoptado principios internos. Buscan que la IA militar sea responsable, gobernable, confiable, etc. Pero son directrices internas, claro. Es curioso cómo la historia siempre vuelve. Lo de copiar la tecnología del enemigo, eso es viejísimo. Sí, totalmente. Recuerdo lo de Roma en las guerras púnicas. Pillaron un barco cartaginés, ¿no? Un quinquerreme. Exacto. Y lo copiaron en masa. Pero no solo eso. Le añadieron el Corvus. Eso es. El puente de abordaje. Una genialidad.
Convirtieron las batallas navales, donde eran peores, en combates terrestres sobre la cubierta, que era su fuerte. Increíble. O en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo EUV con el caza cero japonés que capturaron. También lo analizaron hasta el último tornillo para encontrarle las debilidades. Es una constante histórica. Adaptar la tecnología, incluso la del rival, para ganar ventaja. ¿Y esa lección histórica sirve para pensar en cómo controlar la IA ahora? Yo creo que sí. La analogía con el control nuclear, aunque no sea perfecta, es útil. ¿En qué sentido? Pues mira, el Plan Baruch, el intento de controlar la energía atómica justo después de la guerra. Que fracasó, ¿no? Fracasó estrepitosamente. Y una lección clave de aquello es que cualquier sistema de control global tiene que ser percibido como justo, como equitativo, por todas las grandes potencias. Si alguien siente que le perjudica o le deja atrás... No va a funcionar. Se desmarca. Exacto. Y eso es muy relevante para la IA. ¿Y entonces cómo se podría intentar algo así con la IA? Se habla mucho del compute, de la capacidad de cálculo. Sí, esa es una de las vías que más se explora. A ver, la IA en sí, el software, las ideas, es difícil de controlar, es conocimiento. Claro, se puede copiar, compartir. Pero la infraestructura física que necesitas para entrenar los modelos más potentes, eso es otra cosa. Los chips avanzados, los grandes centros de datos... Eso sí es tangible. Es tangible, es detectable. La producción está muy concentrada en pocos sitios y es difícil de ocultar. Si hablamos de la escala necesaria para IA de vanguardia, podría ser un cuello de botella. Ajá, como el uranio o el plutonio para las armas nucleares. Guarda un cierto parecido, sí. Es algo que, en teoría, se podría monitorizar, controlar. De hecho, hay propuestas para crear organismos internacionales inspirados un poco en la Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIA, para supervisar estos recursos computacionales críticos. Suena ambicioso, pero lógico. Es complejo, pero es una de las pocas vías tangibles que se ven ahora mismo para intentar una gobernanza global. Vale. Entonces, para recapitular un poco, vemos una tensión muy clara. Por un lado, la competencia entre países y los conflictos, pues, aceleran la IA a una velocidad de vértigo. Sí, la innovación va disparada. Pero, por otro lado, esa misma tecnología, por ser de doble uso y por el peligro de las armas autónomas, nos pone delante dilemas éticos gigantescos y riesgos, bueno, incluso existenciales. Esa es la paradoja central, efectivamente. El motor del progreso tecnológico es también la fuente de sus mayores desafíos para el control y la estabilidad. Lo que nos deja con una pregunta final, un poco para darle vueltas. Teniendo en cuenta toda esta historia, ¿no? Desde Roma copiando barcos hasta la era nuclear y viendo las tensiones geopolíticas que hay ahora mismo, ¿es realista pensar que podemos crear una gobernanza mundial efectiva para la IA antes de que se nos vaya de las manos? Es la gran pregunta. ¿O estamos quizá condenados a repetir este ciclo? Carrera armamentística, susto gordo y luego intentos de control a posteriori. Siempre un poco tarde. Ojalá no sea así, pero la historia no invita al optimismo ciego, desde luego. Es algo sobre lo que hay que reflexionar mucho. Pues con esa reflexión final terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.